Damos gracias al Señor otro miércoles, gloria a Dios, porque el Señor cada día se manifiesta en nuestra vida. Su gracia, su favor y su misericordia están con nosotros. Amén. Gracias al Señor por las que ya están conectadas. Dios les bendiga, hermanas. Ya bendecimos el nombre del Señor, ya oramos, ya pusimos en las manos del Señor esta reunión y que esta palabra pues venga a llenar nuestro corazón, porque la palabra es viva y eficaz y es esa agua que sacia nuestra sed y también es esa agua que nos limpia. Necesitamos ser limpiados. Su palabra dice que el que tiene la esperanza de un día ser como Cristo se limpia a sí mismo. Y tenemos el agua de la palabra de Dios. Jesucristo dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra. Así es que el que está limpio por la palabra ya no necesita ser limpiado más que sus pies. Nuestro caminar, necesitamos ser limpiados en nuestra vida constantemente hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Amén. Entonces damos gracias al Señor porque hoy tenemos palabra del Señor y seguimos con el estudio que estamos llevando, que es la armonía de los evangelios, ¿verdad? Hemos estado llevando, yo sé que como que es una repetición, pero vamos en orden cronológico, así es que tal vez vayamos lento, pero vamos saboreando la palabra de Dios, porque no solamente es historia, toda esta historia tiene verdades y profundos tesoros, porque por eso hay que sentarse y meditar, porque la palabra de Dios tiene mucha riqueza y muchos tesoros que cuando nosotros nos tomamos el tiempo y leemos de forma despacio y meditando la palabra de Dios, vamos a ir encontrando cómo el Señor resalta verdades en la palabra, vida, ¿verdad? Cobra vida la palabra de Dios cuando nosotros tomamos el tiempo para meditar y para estudiar la palabra de Dios. Hemos venido viendo todo lo que son los evangelios. Vamos a irnos alimentando de esta palabra, que toda la historia de Jesucristo, pues lo que son los evangelios, ¿verdad? Es el plan de salvación completo de revelado ya del Antiguo Testamento. Así es que por eso es que pienso, y con la ayuda del Espíritu Santo, que vamos a ir despacio, porque lo que queremos es ser alimentados como con la palabra del Señor, no correr. Gracias a Dios, esto no es un instituto bíblico, esto es un deleite poder sentarnos cada uno en su casa y poder tomar la palabra y despacio alimentarnos de esta palabra, ¿verdad? Entonces mientras el Señor nos da vida, tenemos el tiempo para meditar en estos evangelios maravillosos. Y hemos venido viendo despacio desde la concepción de Jesucristo, al mismo tiempo que Juan el Bautista también nació, la manifestación del ángel Gabriel a María. Venimos viendo también la semana pasada vimos lo que fue los pastores fueron a proclamar, ¿verdad? Allí cuando fueron a Belén, ¿verdad? Ya dejaron de andar en los alrededores y llegaron a Belén, donde se revela el pan, donde está el pan de vida, donde nació el pan de vida. Allí fueron los pastores, y esa es la necesidad de nosotros, de que nosotros constantemente estemos alimentándonos de este pan de vida, al igual que lo hicieron los pastores, ¿verdad? El Señor nos manda a no llevar ya vidas religiosas. Ya basta el tiempo de que hubo religión en nuestra vida, hubo solamente un decir soy cristiano, pero en realidad no estábamos viviendo una vida que agradara al Señor. Y el anhelo de nosotros, que nuestro corazón arda por hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque a eso hemos sido llamados, a hacer la voluntad de Dios. Recordemos, la palabra de Dios dice, fuimos creados para alabanza de su gloria, para obedecer, para andar en su voluntad y en sus testimonios. Entonces, qué importante es Belén en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Y bueno, hoy vamos a seguir
terminamos el verso, en el verso 20 del capítulo 2 del libro de Lucas, y en el verso 21 habla de que cumplido los 8 días para circuncidar al niño Jesús, le pusieron por nombre Jesús, dice, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Vamos a leer solo ese verso. Este verso contiene varias verdades preciosas que vamos a meditar esta mañana, ¿verdad? Cumplido los 8 días, dice, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Ok, entonces voy a compartirles la palabra, permítanme. Ok. Se me perdió el documento. Permítanme un momentito. Aquí está. Ok. Hoy vamos a hablar sobre la circuncisión del niño, ¿verdad? La circuncisión del niño. Amén. La palabra de Dios dice que fueron cumplidos 8 días. Según la ley de Moisés, todo varón debía ser circuncidado al 8º día. Levítico 12:3. Y al 8º día se circuncidará al niño. Eso dice Levítico. Entonces, cuando Jesús cumplió 8 días de haber nacido, José y María, cumpliendo con la ley, se presentaron en el templo a circuncidar a Jesús. Y esto lo hicieron al 8º día. Como todo en la palabra de Dios, si uno se siente a escudriñar, tiene un simbolismo precioso, porque uno se puede preguntar, ¿por qué al 8º día? ¿Por qué no al 10º? ¿Por qué no al 7º? ¿Verdad? Y qué interesante, porque la numerología en la Biblia tiene un patrón maravilloso y unos significados aplicables como figura a nuestra vida, a la vida espiritual, ¿verdad? El 8 en hebreo es la palabra shemone, y que viene de la raíz chamen, que significa grasoso, mediante la idea de gordura. 8 dice como que si fuera el exceso sobre el perfecto 7. Eso dice el diccionario, que como que 8 fuera que tuviera en exceso, ¿verdad? También, o sea, significa grasoso o tener en exceso, ¿verdad? Referente como es un significado de número, ¿verdad? Está hablando de que el 7 es el número perfecto. Ya 8 es como un exceso, ¿verdad? Es un exceso o es como algo grasoso o gordura, ¿verdad? Lo que nosotros literalmente decimos cuando alguien está gordo, tiene gordura, tiene peso en exceso. Entonces, el 8 significa eso, exceso, o grasoso o gordura. El número 8 etimológicamente significa exceso, ¿verdad? Por eso en el 8º día se quitaba el prepucio de los niños, como dando a entender que se quitaba el exceso del cuerpo para que fuera perfecto, ¿verdad? Dando a entender una perfección del pacto. Una vez que era quitado el prepucio del bebé, entraba directamente a tener pacto con Dios. Esa era la señal del pacto, la circuncisión. Por eso es que se hacía al 8º día. Es interesante que el Señor pidiera también la grosura de los sacrificios para ser quemados. Miren, es interesante. ¿Por qué? Porque el 8º día habla de grosura, habla de grasa, de lo gordo, y es el exceso, y era en el 8º día que tenía que ser quitado el prepucio, quitado el exceso. Y el Señor en los sacrificios, eso era lo que pedía, la grosura. Él determinó
que fuera quemada la grosura en los sacrificios. Éxodo capítulo 29:13 dice: tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura de sobre ellos. Entonces, vemos que cuando la palabra de Dios es tan práctica, la palabra de Dios nos muestra cómo el exceso de la grosura el Señor la está pidiendo. ¿Por qué? Porque era quitado el prepucio, ¿verdad? Porque es que la grosura es ese exceso que le quita a la perfección. Miren, es bien interesante y es como... es una figura muy hermosa porque el número 8, como habla de exceso, en el número 8 tenía que ser quitado esa grosura. Y el Señor demandaba la grosura. Él siempre demandaba que la grosura debía quemarse, que tenía que entrar al fuego. Así como el prepucio tenía que ser quitado, ¿verdad? La grosura era quemada en el fuego. La palabra de Dios dice, la obediencia es mejor, es el mejor sacrificio que podemos traer delante de Dios, y el prestar atención o poner oído a su palabra para ponerla por obra agrada más al corazón de Dios, porque es señal de que la grosura del corazón está siendo quemada. En 1 Samuel 15:22, el Señor le dijo a Saúl por boca de Samuel: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El Señor demanda el prestar atención a su palabra para ponerla por obra. Esa grosura tiene que ser quemada. Entonces, el prestar atención a la palabra de Dios para obedecerla es la evidencia de que la grosura del sacrificio, la grosura de nuestra vida, el exceso de nuestra vida que representa el pecado, está siendo quemado en el sacrificio. Entonces, está hablando de que prestar atención evidencia que nuestro corazón está siendo circuncidado, o la grosura del corazón está siendo quemada, o está siendo circuncidado el corazón. Entonces, el 8 está unido a lo que significa la circuncisión, porque en el 8º día se hacía la circuncisión. Entonces, no cabe duda, el 8 y la circuncisión son 2 palabras que van enlazadas, porque el 8 significa exceso y la circuncisión es quitar algo, remover algo, ¿verdad? Entonces, el número 8 también nos habla de nuevos comienzos. Espiritualmente también nos habla de nuevos comienzos, pero no está alejado del mismo concepto de la etimología de la palabra, porque da a entender, da un sentido de iniciar el pacto con el Señor. Bueno, así como la palabra etimológicamente significa exceso, de esta palabra espiritualmente habla de un nuevo comienzo, dando sentido al inicio del pacto de Dios. En el 8º día se hacía la circuncisión, por lo tanto se iniciaba un nuevo pacto. Y en el tiempo de Noé, 8 personas salieron del arca. Ahí está el número 8. 8 personas salieron del arca porque Dios hizo pacto con Noé para salvarlo a él juntamente con su familia. En Génesis 6:18 dice la palabra: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Fue un nuevo inicio para la humanidad, ¿verdad? El diluvio, cuando el Señor salva a 8 personas, que fue lo que quedó del diluvio, el Señor hizo pacto. Primero hizo pacto con Noé para salvarlo a él y a su familia. Luego el Señor hace pacto para declarar un nuevo inicio
nuevo inicio con la humanidad. Y Dios, dice, dio como señal de su pacto el arco iris en el cielo. Génesis 9, 12 al 13, y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está en vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Bueno, tenemos un Dios de pactos. Él hace pacto porque los pactos evidencian o establecen nuevos principios. Perdón, cuando el niño era llevado a circuncidar, este niño entraba literalmente en nuevo pacto. Entraba al pueblo de pacto con Dios. Se establecía como un judío de pacto, ¿verdad? Entonces se establecen nuevos principios. 8 personas salieron del arca y establecieron un nuevo principio para la humanidad. Pero luego vemos cómo el Señor sigue estableciendo pactos, porque Él es Dios que ama los pactos y los respeta. Y estableció pacto con Abraham, ya no directamente solo con Noé, ya no con un pacto con la tierra, sino hace un pacto con Abraham para establecer un pueblo para él, para establecerse, para hacerse una herencia, dice el Señor, porque nosotros somos la herencia de Jehová. Amén. Entonces viene él y establece un pacto con Abraham y su descendencia para siempre, y porque él viene y quería tomar un pueblo para sí mismo. Génesis 17 del 1 a 2 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Génesis, siempre el verso 17, el 7 dice, capítulo 17, verso 7 dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. El verso 10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuese de tu linaje. El Señor está hablando de que todo niño nacido tendría que ser circuncidado a los 8 días. Y aquí vemos algo bien peculiar. Siempre la palabra de Dios dice: mi pacto entre mí y ti, dice el Señor. Siempre Él se pone primero porque Él es el del pacto. Muchas veces pensamos que hay errores ortográficos en la palabra, porque siempre nos han enseñado que en el idioma español siempre se menciona otras personas primero y luego yo, ¿verdad? Luego el yo, pero aquí es bien importante porque el pacto lo establece el Padre. Él es el que establece el pacto. Entonces, Él se menciona primero porque Él es el dueño del pacto. Por eso dice: mi pacto entre mí y ti. Es como la otra, hay una palabra que dice Josué cuando dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Muchos dicen: no, hay un error, mi casa y yo serviremos a Jehová. No hay error. Ahí es primero yo y luego mi casa. ¿Por qué? Porque yo decido, porque es algo personal que yo voy a decidir servir a Dios, y yo sé que si yo decido servir a Dios, mi casa también va a servir a Jehová. Entonces allí no hay un desorden, no hay errores ortográficos, así tiene que ser
tanto como Josué lo dice, que yo y mi casa serviremos porque yo soy la que he determinado hacerlo. Así el Señor viene en su pacto, Él establece mi pacto entre mí y ti, dice, porque Él es el dueño del pacto. Él decidió establecer pacto con el hombre. Él fue que a Él le plació en su corazón establecer pacto con nosotros. Así es que aquí no hay ningún error. Amén. Entonces, seguimos con lo del pacto. Esto que estoy hablando del número 8 y del pacto, lo que representa la circuncisión, solo es estableciendo una base, ¿verdad? El número 8 es el exceso, significa exceso, grosura, y era en el día en que se hacía la circuncisión, que es la señal del pacto con Dios. Esa fue la señal que Dios le dijo a Abraham que establecería con su pueblo. Hablamos del pacto que hizo Dios con Noé para salvarlo del diluvio. Luego el Señor estableció otro pacto con la creación para no volverla a destruir con agua. Pero ahora el pacto, este tercer pacto que encontramos aquí, que lo hace con Abraham, es el pacto que él determinó por amor a su pueblo. Un pacto que él determinó para establecer un pueblo para sí. Luego vemos cómo Jesucristo viene a establecer un nuevo pacto. Por eso Jesucristo tuvo que ser circuncidado al 8º día, porque él tuvo que entrar al pacto que hizo Dios con Abraham, al viejo pacto, al antiguo pacto, para poner fin a ese antiguo pacto, para iniciar un nuevo pacto cuando Él muere y resucita. El nuevo pacto que se estableció en su sangre. Ese es el pacto definitivo que Dios ya tiene establecido con su iglesia. Amén. Pero vemos que este pacto que hace Abraham es un pacto que es la base y el fundamento para nuestra vida, que establece, porque aunque hay un nuevo pacto que es en Cristo, en su sangre, el antiguo pacto es la sombra de este pacto. Entonces, en enseñanza no queda abolido. Queda abolido físicamente, porque ya el Señor no quiere que el hombre se circuncide físicamente en su cuerpo físico, porque el Señor ya va demandando en el nuevo pacto, y aún desde el antiguo pacto el Señor establecía un pacto físico, pero también demandaba un pacto del corazón. Amén. Entonces, aunque este pacto, el antiguo pacto que el Señor hizo con Abraham, quedó abolido por el nuevo pacto, la enseñanza de este pacto no se quita. La enseñanza espiritual que tiene para nosotros es fundamental, porque es la base para el pacto que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, vamos a hablar sobre la circuncisión, ¿verdad? Jesús fue circuncidado como señal del pacto con Dios. Entonces, porque Jesús tenía que cumplir toda la ley, porque él es el cumplimiento de la ley, dice la palabra de Dios. La circuncisión entonces significa consagración, separación de un pueblo a Dios, separándolo del mundo, una separación del mundo para convertirse en el pueblo de Dios. Es una sumisión a la ley de Dios. Y cuando se habla de circuncisión, no se puede dejar de recordar la historia de Josué, que se encuentra en el capítulo 5, versos 2 al 9, donde narra cuando en Gilgal Josué circuncidó al pueblo, porque toda la generación que había nacido en el desierto no se había circuncidado y era necesario para tener derecho para entrar a la herencia que Dios les había entregado. Josué capítulo 5, verso 2 al 3 dice: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar a la segunda generación, a los hijos de Israel. Y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Aralot significa expuesto, desnudo, remover prepucio, ¿verdad? Qué interesante es entonces. Cuando hablamos de Gilgal y lo que pasó en Gilgal, Gilgal es el lugar que fue próximo
al Jordán. Cuando el pueblo de Israel sube del Jordán, más adelante vamos a hablar lo que significa el Jordán, pero hoy vamos a establecer lo que significa Gilgal para nosotros, ¿verdad? Después que el pueblo de Israel había subido del río Jordán, ellos se establecieron en Gilgal, y estando ahí en Gilgal, el Señor le manda a Josué que debía circuncidar a los hombres que no habían sido circuncidados, todos los nacidos en el desierto. Ahí explica, luego en los versos 4 y 5 de Josué 5, explica la razón por la cual el Señor manda a Josué a que se circuncide. ¿Por qué? Porque ningún incircunciso tiene parte con Dios y su herencia. Así es que el pueblo de Israel estaba entrando a la tierra prometida. Ellos no podían ni siquiera pelear, mucho menos conquistar y no digamos poseer la tierra siendo incircuncisos. Ellos tenían que estar en pacto durante todo el tiempo. Los que salieron de Egipto, ellos estaban circuncidados, tenían la señal de la circuncisión. Pero los nacidos en el desierto no habían circuncidados. Estamos hablando que pasaron 40 años en el desierto. Entonces, habían hombres ya de 40 años, ¿verdad? A menos, ¿verdad? Los de 40 años para abajo no habían sido circuncidados. Y eran los guerreros, eran los soldados, eran los que iban a pelear y a conquistar. Entonces el Señor le dice, alto, nadie que no esté en mi pacto puede ni siquiera meterse a pelear por su herencia. No puede tener herencia, de nada le serviría pelear, porque no va a conquistar, mucho menos poseer, porque no ha sido circuncidado. Entonces el Señor le manda a Josué a tomar un cuchillo afilado y a circuncidar a todos ahí en Gilgal, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que ya que el Jordán representa lo que es la vieja naturaleza. Luego lo vamos a explicar cuando el Señor sube del Jordán. Vamos a explicar allí cómo el Jordán representa la muerte a la vieja naturaleza adámica. Bueno, ellos ya en Gilgal fueron circuncidados. ¿Por qué? Porque la circuncisión es el sello del pacto con Dios y también el sello de la muerte al pecado. Josué capítulo 5, verso 9 dice, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y cuando la palabra de Dios dice, hoy he quitado, esa palabra significa, quitado significa rodado o removido. Y cuando dice el oprobio de Egipto, está hablando de la vergüenza que tenían ellos en Egipto, la esclavitud, la vergüenza, el oprobio de ser esclavos. El Señor allí les estaba cortando todo sentido de esclavitud, todo lazo de esclavitud era quitado allí ese día. Porque el Señor le dice, hoy he quitado el oprobio, hoy he removido, he quitado la vergüenza que Egipto tuvo sobre ti, la vergüenza que Egipto provocó sobre ti, te hizo esclavo, te hizo su siervo, te ató con cadenas, pero hoy, con esta circuncisión, yo hoy quito de tu corazón esa vergüenza. La esclavitud se va, se elimina, se cancela toda esclavitud. Por eso es que cuando el Señor nos manda a circuncidar nuestro corazón, nosotros estamos sellando nuestra vida de un antes y un después. Después de la circuncisión, el enemigo no debe de estar demandando. Él ya no puede hacernos esclavos. ¿Por qué? Porque Dios, por medio de la circuncisión, ha quitado la esclavitud que Egipto tenía sobre nosotros. Son rotas las cadenas. En Gilgal son rotas las cadenas de la esclavitud. Dando a entender que en Gilgal es removida la vergüenza del pecado, de la esclavitud. Somos apartados para Dios y el Señor tiende un lazo sobre nosotros y hace pacto. ¿Ha visto eso? Que cuando en los matrimonios ponen un lazo, ¿verdad? Entre el esposo y la esposa.
Algunos hacen ese acto de ceremonia, otros no, pero es bien simbólico porque eso está hablando que se tienden lazo, que están haciendo un pacto. Y eso es lo que significa Gilgal. El quitar, el rodar. Gilgal significa rodar, revolver, apartar, tender lazo y remover. Esas son las palabras que simbolizan Gilgal. Gilgal viene de la palabra o de la raíz hebrea galal. Y eso es lo que significa remover. El Señor aparta. Una vez que Él viene y remueve, esa palabra rodar significa quitar, ¿verdad? Quitar. Una vez que Él quita el prepucio, quita la vergüenza, Él nos aparta para Él, Él nos tiende un lazo y nos hace meternos a un pacto de amor con Él. Por eso Gilgal es tan importante para el Hijo de Dios. Tenemos en nuestra caminata, al igual que el pueblo de Israel que pasaron por Gilgal después de subir del Jordán, nuestra caminata también tenemos que pasar por Gilgal, porque Gilgal es donde quedan las cadenas de esclavitud. En Gilgal queda la vergüenza del pecado, la vergüenza de la iniquidad, ¿verdad? Y la razón por la que esta circuncisión se hacía en los varones cuando eran bebés era porque siendo bebés no se podía presentar resistencia para quitar el prepucio. Por eso la circuncisión nos habla de un rendirse por completo sin presentar resistencia. Miren, esta palabra es tan interesante, pero lleva un significado extraordinario. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros seamos circuncidados. Pero ¿por qué el Señor mandaba a que los bebés fueran circuncidados al 8º día? Un bebé no iba a presentar resistencia. Porque imagínense cómo se llama, cómo el Señor tuvo que tratar a hombres mayores en Gilgal. Miren qué cosa más tremenda. Según la historia dice que cuando a un hombre mayor se le quita el prepucio, eso es un dolor tremendo. Si ustedes se recuerdan que esa fue la estrategia que usaron los hijos de Jacob para destruir aquella ciudad, aquellos que habían avergonzado a Dina. Cuando mataron a toda una ciudad, a todo un pueblo, esa fue la estrategia, la circuncisión. ¿Para qué? Para que ellos estuvieran débiles, porque dice que los primeros 3 días son los días más duros y son dolorosísimos. Es un proceso muy doloroso cuando ya son hombres adultos. Entonces, el Señor demanda, aquí hay una enseñanza muy linda, porque el Señor demanda que a los bebés se les quite el prepucio, porque los bebés no presentan resistencia. Y eso nos habla de inocencia. Por eso cuando nosotros o cuando el Hijo de Dios viene a Jesús, ¿verdad? Y ha nacido de nuevo, después del nuevo nacimiento, es importante que se deje efectuar la circuncisión del corazón. Porque el niño todo lo cree, el niño en su inocencia no presenta resistencia. Porque si el niño le dicen esto es para tu bien, el niño dice sí está bien. No razona. El niño no pone justificaciones. El niño no dice, el bebé, mejor dicho, porque estamos hablando de bebés de 8 días, ¿verdad? Para marcar un nuevo inicio, ¿verdad? Entonces la circuncisión marca ese nuevo inicio. Y por eso el Señor demanda que siendo bebés se haga la circuncisión del corazón. Porque ¿qué pasa cuando ya se llega adulto? Mucho cristiano ha llevado una vida y no ha dejado no ha dejado que el Espíritu Santo haga ese trabajo de circuncisión en su vida. Entonces, ¿qué pasa? Ya cuando nosotros ya hemos caminado, cuando el cristiano ya ha caminado mucho tiempo en el evangelio, ya presenta resistencia. Cuando el Espíritu Santo quiere tratar un área de la vida, ¿verdad? Se presenta resistencia. Y cuando se presenta resistencia es una evidencia de que no hemos sido circuncidados. Y hay que ceder, y vea que es duro cuando ya se es grande
perdón, dejarse circuncidar. Por eso el Señor demanda que siendo bebés no sea hecha la circuncisión. Porque cuando ya somos grandes, mire que tenemos un alma tremenda que presenta resistencia al Espíritu. Hechos capítulo 7, verso 51. Esteban le hablaba al pueblo, a los judíos, y les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo de Israel, cuando Esteban les está hablando, les declara que ustedes son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Les dice, ustedes son incircuncisos, pueblo sin pacto, pueblo que no quiere escuchar, pueblo duro de corazón, porque la circuncisión es aceptar el pacto de Dios. Cuando nosotros nos damos y no presentamos resistencia al Espíritu, estamos aceptando el pacto de Dios y nos tenemos que dar al Espíritu. Deuteronomio 10:16 dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Entonces vemos la importancia de no presentar resistencia al Espíritu Santo. La dureza de corazón o terquedad u obstinación es evidencia de un corazón incircunciso. ¿Y cómo pasa? ¿Cómo nos puede pasar? Y nos pasa aún. Porque yo creo que la circuncisión, el Espíritu Santo la inició en nosotros y sigue circuncidando. El Señor quiere que tengamos un corazón completamente circuncidado. Pero si nos damos cuenta, a veces hay áreas en nuestra vida que todavía están presentando resistencia. Y el Señor la vez pasada me estaba enseñando sobre esto, el Espíritu Santo, porque yo estaba pasando una situación y yo me resistía y le decía al Señor, es que no es justo. Señor, no es justo que yo esté pasando esto, es que es una injusticia. Y el Señor me dijo, te estás resistiendo a mi voluntad, porque yo he permitido que pases esto, porque yo estoy quitando algo de tu corazón. Yo estoy quitando prepucio de tu corazón, estoy circuncidando tu corazón. Y entonces, cuando el Señor me dijo que yo le estaba presentando resistencia, imagínense ustedes resistir al Espíritu Santo. Me estás resistiendo a mí, me dijo el Señor. Y para mí esas palabras para mí fueron muy, muy fuertes, porque entendí que estaba resistiendo al Señor. Entonces tuve que decirle al Señor, con el dolor de mi alma, decirle, no me resisto más. Por favor, haz lo que tengas que hacer, aunque me duela, ¿verdad? Y eso pasó con los hombres allá en Gilgal. Les dolió, pero era necesario que se quitara ese prepucio, que fueran circuncidados. Entonces vean qué importante es que nosotros tengamos un corazón de niños. Porque el Señor dice que no seamos niños en nuestra manera de pensar, sino en nuestro corazón, en la inocencia. El niño no presenta resistencia. Entonces, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? Que no presentemos resistencia al Espíritu, que nos demos. Muchas veces, de verdad, presentamos resistencia cuando nosotros estamos pasando circunstancias y nos sentimos nosotros como, qué injusto lo que me está pasando. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Le estamos diciendo al Señor en pocas palabras, qué injusto eres. No me amas. Estás permitiendo que yo sufra. Qué malo. Eso es prácticamente lo que le estamos diciendo al Señor. Y esa actitud significa que nosotros tenemos corazón incircunciso. Cuando en nuestro corazón resalten esas cosas, es cuando más tenemos que ceder y decirle al Espíritu Santo, aquí estoy, por favor. Yo no quiero, tal vez me va a doler, pero si tú has determinado que yo tengo que pasar por esto, por favor, ayúdame a pasarlo. Tu palabra dice
En el Salmo 23, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Si tú has determinado que yo pase por este valle, si tú has determinado que yo pase por este proceso, Señor, voy a pasar lo que tenga que pasar, porque yo sé que tú estarás conmigo. Posiblemente me va a doler, posiblemente voy a llorar, posiblemente se me van a retorcer mis intestinos, mi corazón se va a herir, va a llorar, va a sangrar, pero si es necesario, hazlo. Sí, porque tú sabes lo que a mí me conviene. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Eso, no resistirse al espíritu, es maravilloso, porque la dureza, vamos a ver que la dureza es terrible porque no le da lugar al espíritu para que trabaje en el corazón. Un corazón endurecido es un corazón que no quiere moldearse o que es insensible al Espíritu Santo y lo resiste constantemente. Yo creo que es una mañana como para examinarnos a nosotros mismos. ¿Estamos presentando resistencia al Espíritu de alguna manera? Tenemos que examinarlo o decirle al Espíritu Santo, examíname. ¿Estoy presentándote resistencia de verdad? Porque hay áreas aún en nuestra vida que presentan resistencia, de verdad. No se quieren morir, pero hay que hacerlas morir. ¿Cómo se hacen morir? La palabra de Dios dice que cuando nosotros nos sometemos al Espíritu Santo y dejamos que Él gobierne o dirija nuestra vida, hacemos morir las obras de la carne. Y esto, hay una palabra en Isaías 63:9 que a mí me impactó. Dice esto: en todas sus angustias Él fue afligido, y el ángel de su presencia los salvó. En su amor y en su compasión los redimió, los levantó y los sostuvo todos los días de antaños. Todos los días de antaño. Esta expresión está hablando del ministerio del Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros estamos en angustia, Él se aflige y Él decide afligirse por nosotros, ¿verdad? Pero también nos levanta. Pero vean esto, dice, en todas sus angustias Él fue afligido. Dice el ángel, pero el ángel lo salvó. En su amor y en su compasión los redimió. Este es el ministerio del Espíritu Santo. ¿Cómo manifiesta el amor tan dulce del Padre para con nosotros? Su compasión para con nosotros. Cómo nos redime, cómo nos levanta, cómo nos sostiene. Todos los días nos sostiene. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Dice, mas ellos se rebelaron, vieron la ternura de Dios en sus vidas, en su caminar, y no les importó, sino que se rebelaron. ¿Y qué dice la palabra? Contristaron su Santo Espíritu. Miren qué terrible. Ellos contristaron al Espíritu Santo. Y esta palabra contristar en el hebreo significa dañar, doler, entristecer, herir, y ¿cómo se llama? Enojar al Espíritu Santo. Miren qué tremendo, dice, por lo cual, dice la palabra, Él, ¿quién? El Espíritu Santo se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Y vea que la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10 que lo que vivieron el pueblo de Israel es para enseñanza para nosotros. Si ellos se rebelaron contra Dios y lo lastimaron, porque cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, lo lastimamos, lo herimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. La tercera persona, pero porque así se habla en orden, pero no porque sea menos. Él es Dios, Él es una persona. Él decide contristarse, Él tiene sentimientos. Vean esto, qué bello. Es una persona con sentimientos que cuando nosotros nos rebelamos contra el Señor, contra lo que Él está haciendo, lo contristamos. La rebelión contrista al Espíritu Santo. Cuando nosotros le decimos al Señor, no, es que esto es demasiado duro, yo no lo quiero pasar. Y no, y a veces nos ponemos a hacer pataletas o berrinches, como dicen acá.
Y cuando nosotros actuamos de esa manera, contristamos al Espíritu Santo. Y miren qué terrible lo que le pasó al pueblo de Israel. Dice que él se enojó porque lo contristaron al grado de enojarlo, lo llevaron a un extremo de enojarlo y él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Yo no sé usted, pero en lo que respecta a mí, yo no quiero tener al Espíritu Santo. Primero, contristado porque lo amo y estoy aprendiendo a conocerlo. Yo sé que usted también. A conocer al Espíritu Santo como una persona y yo no deseo contristarlo nunca. Y le clamo al Señor y le pido a Él mismo, al Espíritu Santo, para que me dé la capacidad para no contristarlo. Pero contristarlo y llevarlo al grado de que Él se convierta en su enemigo, yo no sé usted, pero yo no quiero. Yo no quiero que el el Espíritu Santo se convierta en mi enemigo y que pelee contra mí. Esto es terrible. Eso es terrible, es una rebelión terrible y es una rebelión que lleva a muerte, porque estamos hablando de una rebelión irreversible. ¿Por qué? Porque al grado de que Él se pelea y se convierte en enemigo. Y eso nosotros no lo queremos, porque Él es nuestro amigo. Él es la persona más maravillosa que está sobre la tierra, porque recuerden, el Padre y el Hijo están en el cielo. El Hijo está sentado a la diestra del Padre. Y es el Espíritu Santo en función del Padre y del Hijo que está hoy aquí en la tierra. Y es la persona más maravillosa, más poderosa y más tierna que existe, al cual tenemos que amar, respetar, obedecer y dejarnos guiar por Él. Y no rebelarnos, ni contristarlo, herirlo, entristecerlo. ¿Verdad que esto es una palabra bien tremenda? Porque es herir a alguien, herir una persona, la persona más tierna. ¿Cómo es eso? El Hijo, Jesús, vino a demostrar el amor del Padre. Y nos mostró una cara del Padre preciosa, llena de amor. El amor del Padre vino a ser manifestada por el Hijo. Pero el Espíritu Santo nos muestra la ternura del Padre. La ternura del amor del Padre. Imagínense, Él es tan tierno y dañarlo a Él, de verdad, tenemos que meditar mucho. Porque hay muchas cosas en nuestra vida que lo entristecen y parecen cosas tan sencillas, tan que nosotros podemos pasarlas por alto, de verdad. Que creer de que eso no es para tanto. Pero el Espíritu Santo se contrista. Mire, Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Miren estas cosas, quítense de vosotros la amargura. La amargura contrista al Espíritu Santo, porque la amargura produce dureza de corazón y lo resiste. La dureza la resiste al Espíritu. Así es que la amargura produce dureza y la dureza presenta resistencia al Espíritu. La amargura lo contrista. El enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, la malicia. Miren todas estas cosas que lo entristecen, lo hieren cuando nosotros tenemos amargura, dejamos la amargura, esas raíces de amargura, que no hay en nosotros, dice Hebreo, una raíz de amargura que contamine, porque la raíz de amargura contamina, la amargura contamina a otros. El enojo, cuando nosotros nos enojamos de manera desmedida que nos lleve a pecar contra el Espíritu. La ira, definitivamente tiene que ser quitada de nosotros toda ira, toda contienda, toda gritería. Imagínense, toda gritería. O sea, ¿han escuchado ustedes las personas que son gritería, que son gritonas, pero en el aspecto de que gritan y en forma de pleito, de pelea, ¿verdad? Gritan y hacen rencillas? Eso se refiere a las personas rencillosas, que todo es pleito, que todo llevan a pleito. Eso el Señor lo entristece al Espíritu. La maledicencia, hablar mal, la malicia. Así es que son cosas que a veces las pasamos por alto, pero son cosas que lo contristan, que lo entristecen.
En el griego, esta palabra entristecer habla también de afligir. Lo afligimos, lo angustiamos, le causamos tristeza. Miren al Espíritu Santo. Así es que tratemos de lo como dice el Salmo 37:4, deleitarnos a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones del corazón. Cuando nosotros nos deleitamos en Jehová, esa palabra deleitamos, ya lo hemos hablado, esa palabra significa ser suaves y maleables. Cuando nosotros no le presentamos resistencia al Espíritu, cuando somos suaves, cuando dejamos que el mismo Espíritu enternezca nuestro corazón, ¿verdad? Cuando nosotros muchas veces, si usted tiene un corazón endurecido, le puede decir al Señor, Señor, enternece mi corazón, hazlo sensible a ti. Porque entonces se cumple esta promesa del Salmo 37:4. El Señor anhela que nosotros seamos suaves y maleables, que nos dejemos moldear por Él, que no presentemos resistencia, que dejemos que Él circuncide nuestro corazón. Y cuando pasa esto, se cumple lo del Salmo 37:4 que dice, y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando un corazón no presenta resistencia y se vuelve suave y maleable al Espíritu, se acopla, se alinea a la voluntad de Dios y todos sus deseos se convierten en los deseos de Dios. Entonces, definitivamente, el Señor complace todos los deseos del corazón. Entonces hay que tener cuidado con la dureza del corazón. Examinemos nuestra vida. La amargura la lleva a la dureza y la dureza a resistir al Espíritu Santo. Aún el Señor, cuando se les manifestó a los discípulos, cuando les mandó la gran comisión, Él dice en Marcos 16:14. Finalmente dice, se apareció a los 11 estando ellos sentados en la mesa y les reprochó. ¿Qué les reprochó Jesús? Su incredulidad y la dureza de corazón. Porque no habían creído a los que habían visto lo que lo habían visto resucitado. Habían discípulos que aún no creían, tenían dureza de corazón. La dureza de corazón nos evita creerle a Dios, nos evita tener fe. Un corazón duro no puede producir la fe de Dios, no puede manifestar la fe de Dios. Un corazón duro no puede dejar que el Espíritu Santo trabaje, mucho menos que se manifieste la fe de Dios. Por eso el Señor Jesús los reprende duramente a los discípulos. ¿Cómo es posible? Les dice que sean tan incrédulos, viendo lo que han visto, sean tan incrédulos y tengan tan duro corazón todavía, porque no han creído a lo que lo habían visto resucitado. Fue hasta que ellos fueron sumergidos en el Espíritu Santo, bautizados por el Espíritu Santo, fue cuando ellos se rompieron la dureza, se enternecieron y fueron acoplados a la voluntad del Espíritu, y ellos permitieron ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, un corazón incircunciso está fuera del pacto de Dios. Génesis 17, del 13 al 14, el Señor lo deja bien claro. Dice, de esta forma tu cuerpo estará marcado con la señal de mi pacto eterno. Un hombre sin circuncisión debe ser eliminado de tu pueblo por romper mi pacto. Miren qué tremendo. La circuncisión puede dejar a alguien fuera del pacto. Así es que si ya nació de nuevo, pero no se ha circuncidado, corre peligro. Corre peligro. Es importante la circuncisión del corazón y no resistir al Espíritu para que haga la circuncisión. Hay muchas razones por las cuales debemos circuncidar el corazón. Primero, venimos a ser de Dios, nos hemos tendido lazo con Él y entramos en pacto con Él, a una pertenencia. Le pertenecemos a Dios y Él nos pertenece a nosotros. Esa es una de las ventajas de estar en pacto con Él. Y la otra razón para tener el corazón circuncidado es que solamente con el corazón circuncidado vamos a poder amarlo a Él con todo el corazón.
Deuteronomio 36 dice, y circuncidará Jehová tu corazón, Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin que vivas. Entonces también no solo aprendemos a amar a Dios, la circuncisión nos ayuda a amar a Dios, sino que también nos da vida, porque dice a fin de que vivas, también nos da vida. Esa es otra de las ventajas de la circuncisión del corazón. Y la tercera ventaja que yo establecí aquí de tener el corazón circuncidado es que teniendo el corazón circuncidado nosotros vamos a tener autoridad y poder para pelear, para conquistar y para poseer nuestra herencia. El pueblo de Israel no podía entrar a pelear a Canaán, a conquistar su tierra sin antes estar circuncidados. Una vez que ellos estuvieron circuncidados, fueron capaces de levantarse con poder y con la autoridad de Dios para pelear contra todos los enemigos, para echarlos fuera, para conquistar la tierra de Canaán y para poseerla. Yo sé que usted y yo queremos poseer la tierra, la herencia que Dios nos ha dado, lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros queremos poseerlo, queremos acceder a las bendiciones que Dios tiene, toda la herencia que Dios tiene para nosotros. Queremos hacerlo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la base o la condición para que nosotros peleemos, conquistemos y poseamos esa herencia, esas bendiciones? La circuncisión del corazón es vital, es una condición de vida o de muerte. Tienes tu corazón circuncidado, le perteneces a Dios, eres parte del pacto con Dios. No lo tienes circuncidado, no estás en pacto y peligra tu vida. Así es que a examinar nuestro corazón, tenemos que examinar nuestro corazón y pedirle al Señor que queremos rendirnos, porque eso es lo más importante como hijos de Dios, aprender a rendirnos al Espíritu Santo de Dios, ya que nuestros padres nos heredaron sus debilidades y tendencias equivocadas, así como algunas fortalezas que con la gracia de Dios deben ser potencializadas. Esas debilidades, esas iniquidades, tenemos que quitarlas y todo solamente se pueden hacer por medio de la circuncisión del corazón, para que la naturaleza de iniquidad sea cortada de nosotros. Es nuestra responsabilidad buscar al Señor para que las quite de nosotros por medio de la circuncisión. Recordemos que el Señor dijo que nos quitaba el oprobio de Egipto, porque por eso murió el Señor, para hacernos libres de las ataduras, de la esclavitud, de las cadenas y de la vergüenza del pecado. Tito capítulo 2, verso 11 al 14 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Miren qué lindo. La gracia de Dios se manifestó para salvarnos a nosotros y nos enseña. Vea qué interesante, que la gracia de Dios, la gracia no es facultad para pecar contra Dios. La gracia no nos da la facultad para decir, oh, no peco, mañana vuelvo, me reconcilio, no importa, hay gracia disponible. No. Aquí establece la palabra que la gracia de Dios nos enseña. La gracia de Dios nos enseña que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. Y la única manera de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, a los deseos de Egipto, es, miren, cortando el exceso, la grosura que hay en nuestro corazón, eso que está envolviendo nuestro corazón, esa grosura, hay que llevarla al altar para que sea quemado. Hay que cortar el prepucio, son figuras exactamente iguales. Quemar la grosura en el altar
es lo mismo que quitar el prepucio del corazón. Son dos figuras, pero que tienen la misma enseñanza. Tenemos que darnos al Espíritu para que Él produzca en nosotros esta circuncisión. Y un corazón circuncidado es fácil de identificar. Podemos examinarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, y vamos a darnos cuenta si tenemos un corazón circuncidado o no está circuncidado. Dice que el corazón circuncidado es dócil, sumiso y obediente. Eso dice Deuteronomio 10:16. Nunca resiste al Espíritu Santo. Un corazón circuncidado, lo dijo Esteban, no resiste al Espíritu Santo. Es humilde y está quebrantado y arrepentido siempre delante de Dios, ¿verdad? El corazón, y ese corazón no lo resiste el Señor. Dice que el corazón circuncidado no busca la aprobación de los hombres, sino de Dios. Y adora a Dios en espíritu y en verdad. Se convierte en un adorador de los que busca el Padre. Se regocija en el Señor Jesucristo. Pone solo su confianza en Jehová. Ahí están las citas, hermanas, para que lo puedan buscar a ustedes. Salmo 118:8. Un corazón que está enamorado del Señor. Estas son las evidencias de un corazón circuncidado. Así que examinemos a nosotros mismos para saber si nosotros tenemos un corazón circuncidado y si estamos en pacto. Asegurarnos, así como Jesús fue llevado al 8º día a ser circuncidado, de la misma manera nosotros tenemos que ser circuncidados en nuestro corazón. Y dice, y le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Usted y yo tenemos que entender que Dios nos puso un nombre. Nos puso un nombre desde antes. Isaías dice, desde antes que fueras concebido te puse nombre, mío eres tú. Así es que usted tiene que saber que le pertenece a Dios. Y Dios tiene un nombre desde antes que usted naciera, desde antes que usted fuera concebido, desde antes de la fundación del mundo. Dios ya le había puesto nombre. Así es que ánimo, le pertenece a Dios. Si usted está escuchando este audio, este mensaje, y está entendiendo la necesidad de que su corazón sea circuncidado, eso significa de que usted ya fue, pues se le fue puesto nombre de antes de la fundación del mundo. Y eso está haciendo ese deseo porque su corazón sea circuncidado completamente. Necesitamos exponernos al Espíritu Santo, no resistirlo más. No debemos resistirlo, sino darnos a Él para que Él haga ese trabajo maravilloso en nuestra vida de transformación, para que sea circuncidado nuestro corazón, que sean circuncidados nuestros ojos, nuestros oídos y nuestros labios. La palabra de Dios habla también, no solo el corazón, también cuando nosotros tenemos un corazón circuncidado, se evidencia con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestra boca. Lo que hablamos verdad, hablamos la palabra de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Los oídos, nuestros oídos, un oído circuncidado es aquel que se inclina a escuchar la palabra de Dios para ponerla por obra. Unos ojos circuncidados son aquellos que no miran el pecado y se apartan del pecado. Hay necesidad en nuestro corazón como hijos de Dios de que nuestro corazón sea circuncidado completamente, de que nos demos al Espíritu Santo y no resistamos al Espíritu Santo. Tal vez los procesos vienen a nuestra vida, pero una cosa es cierta, los procesos que usted esté pasando como hijo de Dios no son para muerte, son para vida. Así es que démonos al Espíritu Santo. No le resistamos, no lo resistamos más, no lo entristezcamos, no lo lastimemos, no provoquemos heridas en su corazón rebelándonos contra Él, creyendo que nosotros no nos merecemos muchas cosas. Cuando el Señor permite
procesos en nuestra vida es para nuestro bien. La palabra de Dios dice, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados. Así es que hoy le animo esta mañana que si usted está pasando un proceso, no se resista al Espíritu. El Espíritu está circuncidando su corazón, está limpiando, está quitando ese exceso, está quitando esa grosura, está quitando el prepucio, eso que le sobra. ¿Por qué? Porque Él quiere que usted sea perfecto, para que usted esté en la perfección del pacto de Dios. Recordemos, 8 es exceso y 7 es número perfecto. Así que el 8 es el exceso. Si quitamos el 8 se queda en 7 y el 7 es perfecto. El 7 habla de la perfección del pacto de Dios. Por eso es importante que sea quitado el exceso. Ese exceso que nos evita pelear legítimamente, conquistar lo que Dios nos ha dado, porque Dios nos tiene bendiciones maravillosas, que nos ha dado herencia y nosotros tenemos que pelearlo. ¿Cuántos de nosotros estamos peleando guerras contra el enemigo porque él aún se quiere apropiar de aquello que Dios nos ha dado? Pero los de que tienen el corazón circuncidado son los que tienen el poder y la autoridad para hacerle frente. Así es que esta mañana yo les animo, examinémonos, tengamos un corazón dócil delante de Dios, delante de su Espíritu, no lo resistamos, no lo llevemos a enojarlo, no lo entristezcamos, no hagamos que su corazón se hiera, porque Él es tierno y Él está para nosotros, Él es Dios en nosotros, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consolador, Él nos levanta, Él nos fortalece y Él es el que administra la vida de Dios en usted y en mí. Así es que si queremos esa vida abundante, tenemos que estar en unidad y en comunión con el administrador de la vida, que es el Espíritu Santo. Y así como Jesús cumplió siendo circuncidado para traernos vida, nosotros también tenemos que ser circuncidados en nuestro corazón para que tengamos vida en su nombre. Amén. Dios les bendiga a todos.